Norma, hablemos del sistema de pensiones de nuestro país. Te leo textualmente lo que dicen algunas personas. Dice, por ejemplo, anda por aquí, te preguntaba a ti si habían tenido la oportunidad de conversar con él o lo conocen, pero es aparentemente Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones, y Cesantía se llama, ¿no? A ver, de Colombia. Dice él que, en efecto, un sistema mixto puede funcionar cuando están bien concibidos desde el comienzo, con las cotizaciones adecuadas, cuando no hay subsidios a pensiones altas, etcétera, y cuando dice no se pretende utilizar el fondo de pensiones para llenar un vacío fiscal, que es lo que de alguna manera han denunciado también, o por lo menos es lo que ha denunciado el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Mire, Romeo, yo quisiera que tengamos el espacio para dar nuestra versión. La privatización del 96 dejó al Estado la obligación de pagar deuda de los cotizantes que hasta ese momento existían a la hora de jubilarse, y dejó la obligación de pagar la pensión mínima de aquellos que, teniendo los requisitos para tener una pensión mínima, sus ahorros no son suficientes. Yo te pongo el caso de una obrera de Zona Franca, cuyo salario es muy bajo, es un mínimo que no da para 3 años de jubilación. El pueblo salvadoreño debe saber que quien está pagando las pensiones de la mayoría de la población es el Fondo General, no solo lo que paga en intereses, sino en deuda contra el Estado. O sea, se privatizó llevar la cuenta y se privatizó tener una comisión, pero se estatizó con esa ley el pago de las obligaciones con los trabajadores, sin tener el Estado ningún centavo de las cotizaciones. Entonces, esto crea, y lo ha dicho desde hace años, lo dijo el Banco Mundial, lo ha dicho el BID, incluso en algunos momentos FUSADES, que han hecho estudios del sistema, Fundaungo, que llegados los años en estos que estamos, 16, 19, llegará un momento en el que no existan fondos para pagar a los jubilados actuales y a los que lleguen en edad de jubilarse. Esta es la preocupación central para una reforma, y por eso no ha sido fácil tener una propuesta, porque no se debe actuar como lo hicieron en el pasado, sin estudios actuariales que fundamenten cualquier cambio, por modesto que sea. Ahora lo que se busca es evitar el colapso. Claro, el colapso es para los pensionados y para el Estado, con una deuda creciente. Las AFP, esas sí nunca colapsan. Es decir, es una realidad que el Estado puede quebrar. No, el Estado no, los pensionados no tendrían, porque en tiempos de Arena se creó, voy a hacerte un análisis, así pequeño, permíteme. Tenían, cuando se privatizó, 338 millones en reserva. Eso es 98 que entran en función. Al 2001 se los habían terminado. Empezaron a pagar las obligaciones del Estado con eurobonos, que fueron presentados por un monto de 1.300 y pico de millones, que los estamos pagando como país. 1.300 millones de nuestra deuda en bonos vienen del pago de pensiones en tiempo de Francisco Flores y los primeros quizás de Saca. Cuando no había ni eurobonos ni reserva, y había que, como Estado, pagarle a las AFP para pagar las pensiones cerca de 400 millones, entonces vinieron y crearon una bola de nieve que se llama Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Durante la administración de Saca. Durante la administración de Saca. Y con eso, la deuda del Estado, no para recibir un centavo de los pensionados, sino que del mismo fondo pagar las pensiones, pero con cargo al Estado. Esto representa entre 400 y 500 millones
más de 100 millones en intereses y pago de pensión mínima. Entonces el Estado solo saca, no Antonio saca, ¿verdad? Pero solo saca, ¿eh? Y se endeuda, paga intereses más de 100 millones y pensión mínima, y se endeuda con 400, 500 millones. Solo una precisión ahí, quiero entender cómo se formó este fideicomiso, cuál fue el fondo inicial para formar este fideicomiso, de dónde salió esta plata. Es que el fideicomiso, con los mismos fondos de pensiones, puso el Estado como 16 millones, que era como el pago de todo lo que debía. Entonces, con ese fideicomiso le dice al fideicomiso, que es el que va a dar para pagar las pensiones, pero como no tiene dinero, lo va a prestar con cargo al Ministerio de Hacienda del fondo de las pensiones. Entonces se toma de allí, Romeo, se toman los fondos para pagar las pensiones, no para otra cosa, como mentirosamente, en vez de decir, tiene razón el arzobispo de decir, digan la verdad, digan la verdad, porque no se está diciendo la verdad, de dónde se le trata de vender a la gente un miedo, ¿verdad? Diciendo te quieren robar las pensiones. Si el problema es que su dinero ahorrado está en papeles, no está en efectivo, porque ese dinero, dijeron, hay que prestárselo, como el gobierno no tiene capacidad de pagar de inmediato, no lo tenía desde cuando saca, porque era una deuda creciente, entonces hay que prestar de ahí. Y la deuda va para el Ministerio de Hacienda, para el Ministerio de Hacienda. Por eso es que algunos sectores dicen, mire, se está tomando, el gobierno, dicen, no está tomando el dinero de los pensionados o del fondo de pensiones para pagar sus obligaciones. Las obligaciones. En alguna parte tiene razón, ¿no? Legalmente lo dejaron ellos así. Igual que cuando no te ajusta para la pensión, tenés que pagarlo como Estado. Pero mientras eso ocurre, yo ahí te mandé unas láminas, las AFP y seguro, fíjate que en el 98 hasta la fecha, las cotizaciones sumadas todas, tanto de los que dejan de trabajar como los que tienen trabajo permanente, porque todo el que cotiza va a este mismo fondo, es del orden de 6.714.950.000 dólares. Y de eso han salido para las AFP 1.402 millones. Esto es intacto para seguro, para administración y para utilidad. Y ellos dicen para el pago de impuestos, que son una migaja lo que han pagado. Entonces, ¿y qué le queda al trabajador? Al fondo, que es el fondo para las pensiones. No es el fondo para el gobierno. Sí, el fondo para hacerle frente a las pensiones, a las obligaciones previsionales. Pero jamás, lo que no dicen es que desde el principio dejaron un sistema en el que es imposible. Te dicen tu pisto, pero tu pisto no es suficiente para llegar a una pensión y la herencia de la obligación de pagar te queda al Estado. Solo te voy a hacer la cuenta. Si un empleado del Estado, el de más bajo ingreso, que gana $300, de su salario le descuentan 18.75 para la AFP, 6.25 de su salario. El patrono debe aportar 20, eso se hace 20.25, eso hace 39. 6.60 van a la AFP, 32.40 van al ahorro. Cuando dicen que los intereses que el Estado paga son bajos, es que si tú llevas 32.40 a un banco, no te va a dar 6.60 de interés, ¿verdad? Y el 6.60 ya se lo llevó la AFP, supuestamente para darte un seguro, para llevarte la cuenta y que no se te pierda, solo para eso. Se llevó 6.60 y te dejó poquito. Para manejarte de poquito te cobra 6.60. Y lógicamente, entre menos sea lo que cotizas, menos es lo que... Si un trabajador de esto llega después de 25 años cotizando lo mismo siempre, tendrá $9.720 más los intereses que haya devengado. Eso apenas le ajustaría para 46 meses de pensión mínima, que es de 207. Quiere decir que si la persona vive 10, 15, 20 años más, ¿quién paga la pensión mínima vitalicia? La pagamos todos los salvadoreños. De cuando se acusa que el Estado, o sea, la Generalidad,
está metiendo mano. Realmente quien metió la mano es cuando se privatizó, dándoles garantía de que si el trabajador solo cotizó un año y ya después no vuelve a ser nunca trabajador, pero ya le dio el 17%, cuando menos, de su cotización a la AFP. Esto es lo que quiebra, esto es insostenible y esto amerita un cambio. Pero si no ponemos en claro de dónde viene la necesidad de un cambio, que es el acercamiento en el tiempo a un momento en que nadie va a poder pagar una jubilación, ni a los que ya están jubilados, ni a los que lleguen a cumplir los requisitos para hacerlo, y hay que evitar eso. Entonces, cuando se dice que una de las medidas que resuelve la reforma que va a presentar el presidente es resolver lo fiscal y que eso no es el problema, ¿cómo no va a ser problema que la persona que tiene ya una pensión, incluso la VIP, como les decimos, a las pensiones que Tony Saca en Arena puso, con equiparar los privilegios de los trabajadores del sector privado con el sector público y tasar de un modo distinto la pensión de aquellos que tienen más altos salarios? Entonces, esas pensiones que van a seguir siendo pagadas, que están por encima de lo ahorrado, yo estoy de acuerdo que el Estado se desangre para darle a los que tienen menos de la mínima y que hay que complementarla. Eso es una obligación de solidaridad. A ver, Norma, solo para recapitular, este no es un problema para solventar una situación fiscal del país. Te pregunto esto porque es un problema de lo que se debate, ¿no? Se dice, mire, lo que pasa es que el gobierno no tiene plata y entonces tiene que agarrar de ahí. No es hoy que no tiene plata, no lo tiene desde Flores cuando fueron a prestar eurobonos. O sea, esta no es una situación creada hoy. Cuando se acabaron los 338 millones en 2001 y empezaron a prestar eurobonos por más de 1.300 millones, ya no tenía plata el gobierno. Fueron al eurobono. Cuando el eurobono no era suficiente, fueron al fideicomiso. Y para colmo, a la par del fideicomiso, elevan las pensiones, el monto de las pensiones de los privilegiados. Entonces, frente a eso, la deuda que inicialmente cuando se privatizó para el gobierno, para el Estado, para todos los salvadoreños, era de 7.500 millones y que ya se han pagado muchas veces en todo lo que se ha desembolsado, y la deuda acumulada hoy se ha convertido en una deuda de 24.000 millones. Entonces, no me digan que hoy no hay, como hoy el gobierno no tiene dinero para pagar, va a resolver un problema fiscal. ¿Y con qué se resuelven las necesidades del pago de los salarios de los policías? Y con ese mismo fondo se resuelve el pago de las pensiones, porque lo único que hizo la privatización es engordar el bolsillo de las AFP. ¿Por qué este es el origen. Sí. Esto se ha mantenido oculto. Se ha mantenido oculto porque este sistema de privilegios siempre está en la opacidad. Se oculta. Se le ponen unos nombres, ¿verdad? Si tú me dices fideicomiso de obligaciones previsionales, no le dices deuda pública para pagar los jubilados de hoy. No le dicen eso. Encubren con unos lenguajes de nombre, como era el drawback, ¿verdad? ¿Quién diablo sabe qué es drawback? Es pago a los que exportan, devolución de impuestos, aunque no hayan exportado, les devolvía. Entonces, con esos nombrecitos esconden la realidad. Bueno, ahora le han puesto el robo del siglo, como tú decías. Sí, y el robo del siglo lo hicieron el siglo pasado, en el 96, sin los votos del Frente, y el fideicomiso sin los votos del Frente. Y hoy nomás tienen habilidad, ¿verdad? Eso sí, tienen habilidad para engañar y tienen la maquinaria para mentir. Pero eso no quita que la realidad está allí y ha sido vista por organismos internacionales serios. El estudio actuarial con el cual el gobierno hoy está trabajando lo ha hecho el BID. Ok, Norma, estamos viendo una de las láminas que creo que es la que te mandé. Explicarnos, ¿no? Sí. Que es distribución de la recaudación del sistema de ahorro para pensiones. Explícanos un poco ahí cómo lo funciona tienes esto. Por año, mira, ahí tienes por año
cuánto recaudaba en cuotas. Cuando se empezó era poquito y bueno, hoy es un poco más porque la cuota empezó menos que el 13%. Se recaudó 6.714 millones con 950 mil dólares. Y de eso ha ido a la AFP 1.402 millones 180 mil dólares. Entonces, esto es una comisión que sumada de modo acumulativo te dice que las AFP se han llevado 20.9% de todo lo recaudado en concepto de cotización. Y la cotización, que no vengan a decir que la paga el patrono, porque la cotización, aunque la ley la divida, es una sola, ¿verdad? 6.75 el empleador y 6.25 el trabajador. Entonces, a lo largo del tiempo se llevaron, con la reforma que hicimos en tiempos del presidente Funes, es que se disminuyó. Se aumenta el ahorro del trabajador en 0.5 de su salario y se disminuyeron en esa misma proporción las utilidades de la AFP, la comisión de la AFP, a 2.2 en vez de 2.7 como era. Entonces, dicen ellos que le han dado a estos 6.714 millones al colocarlo, a pesar de a los 5.000, porque quitándole lo que ellos se llevan, le han dado 2.000 millones en utilidades. Utilidades que los paga esencialmente el sector público, porque es el que ha hecho uso de esos préstamos a través del FOP. Sácame de una duda, cuando se le pregunta al Fondo de Pensiones o a las AFPs en este momento si tienen dinero para poder pagar las pensiones a futuro, ellos dicen que sí, es que no tienen ningún problema. Si ellos no la tienen, si es que ellos solo le piden al gobierno para pagar, es que mira, la función de una AFP es afiliar, recibir la cotización, llevarla al fondo de pensiones, autorizar la inversión de esos fondos, tener la rentabilidad y llevarse la parte que les toca a ellos y lo que no, devolverlo al trabajador a través del fondo. Esas son las funciones. Y a la hora de pagar la pensión, pedirle al gobierno, dame para pagar las pensiones. O sea, no es que ellos lo tengan, como dicen. No, nadie lo tiene, ni el gobierno ni ellos. En eso también es parte de la verdad que debe ser descubierta. Se creó por la ley, si hay algo que hay que reconocer, una cuenta única. De modo que aunque eso no esté en dinero en efectivo, está claro quién lo debe y cuánto debe de pagar de interés. Entonces, nadie puede meter la mano, ninguna cartera de Estado puede meterle la mano al fondo de pensiones. Norma, ¿a qué a se la refiere cuenta esta creada? lámina que dice, mira, reducida competencia en el sistema de pensiones? Ahí tenés vos, no hay más que 2 AFP. Dos AFPs cuando antes eran 4. Exactamente. Fueron 4. Pero este negocio que ya tiene es un oligopolio, ya está claro cuánto van a ganar, se fueron simplificando y se reparten. Y este mercado financiero que surgió pegado a la banca, cosa que de donde copiaron el modelo no es así, que es Chile. En Chile diferencian perfectamente y es prohibido que una persona natural que es parte del mercado de la bolsa, de las AFP, tenga que ver con los seguros y con la banca. Aquí no, el mismo dueño de la banca, del seguro y de la AFP. Entonces lo que no ganan en un lado lo ganan en otro. O van acumulando su ganancia. ¿Es posible ampliar la oferta en este caso, Norma? ¿O se van a quedar solo estas 2 AFPs? ¿O ¿es posible más competencia en esto o no? Yo creo que la ley lo permite. El problema y la ley tiene condiciones para crear una AFP muy bajas. O sea, lo que ellos han recuperado y por eso ya han vendido, ya no son los dueños originales, como lo dice Transparencia Activa y otros periódicos que han ido a pedir información a la superintendencia. Los dueños originales eran con una composición de salvadoreños bastante alta, pero hoy es más que todo, creo que los empleados son los salvadoreños, y que los dueños ya son bancos del exterior. Sí. Por eso extraña la campaña, porque normalmente los inversionistas de otros países a veces son como más respetuosos. Y a mí me ha extrañado mucho esta campaña de mentira que se ha permitido. Y creo que debe llamarle la atención a los dueños de ese mercado, que están haciendo algo injusto. Sí, hay que decir algo.
La reforma propuesta por el gobierno tiende a disminuir la utilidad de las AFP en beneficio del ahorro del trabajador y por lo tanto de su futura pensión. Entonces es lógico, si alguien gana 12 millones en un año y le van a recortar la comisión, hace un escándalo y tiene con qué, porque ha ganado tanto sin trabajar mucho. Hay una gráfica que yo te mandé de las utilidades. Nos la ahí, por favor, para ver cuál es. De las utilidades en el mercado. O sea, el banco gana, los seguros ganan, pero las AFP son el mercado financiero más rentable. Entonces, están... A la base de esta discusión y de esta oposición está eso. Está la defensa de un interés económico, no de los trabajadores. La reforma está para defender la seguridad de los trabajadores a tener una pensión, porque sin dinero no hay pensión. Bueno.